Muchas gracias, hermano Fernando. Muchas gracias a todos nuestros hermanos, amigos que nos acompañan en esta tarde. Gracias nuevamente por la invitación allí a los hermanos de Temuco. Vamos a leer el pasaje que nos corresponde en el día de hoy, el libro de Lucas, el capítulo 1. Estábamos viendo lo que es la profecía de Zacarías, que va desde el versículo 67 hasta el versículo 80. Dice versículo 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, profetizó, diciendo, bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Todos los hombres de Dios de la antigüedad escribieron hablando de nuestro Señor. Los libros de Moisés, el mismo Señor a los que iban caminando hacia Maús, les dijo que Moisés había hablado de él, los profetas habían hablado de él, los salmos habían hablado de él. Así que los profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Allí consideramos algunas imágenes del pueblo de Israel en la antigüedad y cómo ellos pasaron por diferentes imperios. El más emblemático es el pueblo de Egipto, que los tuvo cautivo 430 años, y luego ellos fueron liberados por mano de Moisés, pero también fueron cautivos por los asirios, por los babilonios, y en el tiempo del Señor estaban siendo oprimidos por el imperio romano. Así que de todos ellos los salvó el Señor. Y en el tiempo actual también consideramos algo que en nuestra época contemporánea, el pueblo de Israel, el pueblo judío, también ha sido perseguido por algunos regímenes totalitarios, como el pueblo de la Alemania nazi. También en la ex Unión Soviética fueron perseguidos por el Partido Comunista Estatal. Había hasta unos planes para matar a todos los judíos que había en aquel país. Así que no es nueva esta persecución, y consideramos también que en el día de hoy ha crecido lo que es el antisemitismo por distintas razones, que se le atribuyen todos los males a este pueblo. Pero para el creyente, para Dios, es un pueblo especial, escogido. Y Dios hace misericordia con los padres, dice el versículo 72, misericordia con nuestros padres. Se acordó de su santo pacto. Esto es importante porque el Señor Dios Todopoderoso, hacedor del cielo y de la tierra, el mismo Elohim de Génesis capítulo 1, versículo 1, es el Dios de Israel. No hay ningún otro pueblo sobre la tierra que pueda decir que Dios, el Dios de Israel, es su Dios. Los escogió a ellos, el especial tesoro es ellos, el pueblo terrenal. Y también hicimos la diferencia, como la Biblia habla también de tres diferencias: el pueblo judío, el pueblo gentil, y el tercer pueblo es la iglesia, a la cual pertenecemos nosotros los creyentes. Es la única división que el Señor hace respecto a raza o color o cualquier otra cosa. Hace solamente esas tres divisiones. Hay personas que son judías, personas que son gentiles, personas que son de la iglesia, del pueblo de Dios. Así que hizo misericordia con nuestros padres, se acordó de su santo pacto. Ningún otro pueblo de la tierra tiene un pacto con Dios. Es el único pueblo que tiene un pacto con Dios aquí en la tierra. La iglesia es un nuevo pueblo, y ese nuevo pueblo tiene un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, según el libro de los Efesios, es un nuevo pacto que quitó la pared intermedia, que había una separación entre el pueblo judío y los gentiles. Quitó esa separación y formó un nuevo y hermoso pueblo que es la iglesia. Esto es importante porque es el nuevo pacto y el antiguo pacto con los judíos, y algunos mezclan estas cosas, entonces toman cosas del antiguo pacto y la hacen en el día de hoy,
y no es raro ver de repente imágenes de congregaciones donde se está danzando a la usanza del pueblo judío, donde se están haciendo cosas a las costumbres del pueblo judío. Incluso hay personas dentro de las congregaciones donde los varones se cubren su cabeza con un kipá y hablan algunas palabras en el idioma hebreo, el idioma original. Pero eso es el antiguo pacto, el antiguo pacto. El nuevo pacto es la iglesia, la congregación, donde el varón tiene que estar con su cabeza descubierta y la hermana sí, con su cabeza cubierta. Ahí hay que hacer esa diferencia del antiguo pacto y nuevo pacto. El versículo 73 del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librado de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos. También lo consideramos eso como el pueblo de Israel, a través de este pacto con Abraham, que hizo una nación el Señor de la nada, porque recordémonos que él era un hombre en la tierra de Ur de los Caldeos, era de edad avanzada, no tenía hijos. Lo más probable es que si hubiera quedado en Ur de los Caldeos, hubiera muerto Abraham y ahí hubiera quedado su historia. Pero Dios lo tomó de Ur de los Caldeos, lo llevó a una tierra que no conocía. Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y de ahí Dios, de la nada casi, hace una nación gigantesca, que son los judíos, el pueblo de Israel, a su padre Abraham. Pero este mismo padre Abraham, que es el padre de los judíos, de los israelitas, de los hebreos, es padre de la fe, de los creyentes, porque recordémonos que Abraham, antes de que hubiera pueblo de Israel, porque él es el padre, antes de que hubiera todas las leyes, las ordenanzas del pueblo judío, Abraham creyó a Dios antes incluso de la circuncisión. Abraham creyó a Dios, le creyó a Dios, que lo que Dios decía era verdadero. Y también consideramos que Abraham es un hombre como nosotros, no tiene superpoderes o poderes especiales. Él también falló, él bajó a Egipto, él mintió respecto de su esposa, pero era un hombre de Dios. Incluso la escritura habla de que Abraham fue llamado amigo de Dios, tremendo privilegio de este hombre, el padre de la fe. Y el versículo 74 al final dice, sin temor le serviríamos. Esa era todo lo que Dios quería para su pueblo, Israel. Quería ser una nación de sacerdotes que le sirvieran a Dios. El presidente, el rey de la nación, era Dios mismo. Pero el pueblo de Israel, que es una figura de nosotros en definitiva, se rebeló contra Dios y miró hacia el lado, hacia los países vecinos. Y bueno, miró, los filisteos tienen rey, los asirios tienen rey, los babilonios tienen rey, los egipcios tienen rey. ¿Por qué nosotros no tenemos rey? Queremos ser como todas las demás naciones. Y muchas veces también como figura nosotros de Israel cometemos ese error que menospreciamos las bondades, las bendiciones, las riquezas que tenemos como iglesia y miramos hacia el lado y queremos tener lo que el mundo tiene y no consideramos lo que tenemos como iglesia, como hijos de Dios. Y allí viene entonces, allí terminamos la primera parte del discurso de nuestro profeta, el profeta Zacarías. Y es interesante que el profeta Zacarías va a tener un hijo, pero él el primer lugar se lo da a hablar del Señor Jesucristo, que aún no había nacido, pero que María estaba allí. Recordemos que María estuvo hasta los 3 meses en la casa de Zacarías y su esposa Elizabeth, hasta los 3 meses por lo menos estuvo allí. Así que lo primero que hace Zacarías no es hablar de su hijo, es hablar del Señor Jesucristo. Y luego ya cuando da esta primera parte del discurso, de su cántico, de su profecía, comienza a hablar ahora sí, de su hijo, que también tenía un plan especial, que también tenía un propósito. Obviamente era un hombre como nosotros también que iban a ser, no como el Señor que había sido concebido por el Espíritu Santo, que había sido anunciado como Dios en la tierra, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado
manifestado en carne, hay que hacer todas esas diferencias, salvar esas diferencias, pero también habla Zacarías de Juan y del propósito que él cumpliría. Versículo 76 dice: y tú, niño profeta del Altísimo, profeta del Altísimo, será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies. Ahí está hablando acerca Zacarías de lo que viene a ser su hijo en la tierra, por camino de paz. Y el versículo 80 termina su discurso hablando de Juan: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Cuando leemos en el verso 76, de ahí en adelante hasta el verso 80, Zacarías comienza a hablar de su hijo, que también había sido un milagro. Recordemos eso, lo vimos, lo consideramos en el capítulo 1. También su vida hubiera podido llegar hasta ahí con su esposa, los dos ancianos, los dos justos delante de Dios, los dos eran irreprensibles delante de Dios, en los mandamientos, en las ordenanzas del Señor, pero, dice la Escritura, pero no tenían hijo. Y Elizabeth también, una mujer creyente en Dios, teniendo fe, dice: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Era una mujer afrentada. Recordémonos que en el pueblo de Israel, una mujer que no pudiera tener hijos era una mujer que estaba en afrenta. Y vimos en aquella oportunidad también cómo mujeres de la palabra pidieron por hijos a Dios y Dios concedió. Dios es un Dios de milagro, y dice Lucas 1 también: porque nada hay imposible para Dios. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Nada hay imposible para Dios. Y ahora vemos el resultado: ya está por nacer este niño. Pasó por un proceso de incredulidad su papá, Zacarías, lo vimos. ¿Qué le costó la incredulidad a Zacarías? Le costó su mudez. Estuvo por lo menos 9 meses mudo, sin hablar, sin poder hablar. Y luego que comienza a hablar, escribe todo este discurso. Sus primeras palabras ya no están con incredulidad, sino que están con fe, confiando en las promesas de Dios, en los pactos de Dios y en todo lo que Dios puede hacer por aquel que cree en el Señor, que deposita su fe y su confianza en el Señor. Luego de hablar acerca del Salvador del mundo, de nuestro Señor, comienza a hablar de su Hijo. Un milagro, un milagro. Los dos ancianos que no podían tener hijos, y nace Juan. Tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Y todavía consideramos aquella palabra que aparece allí. Y tú, niño, recordemos todo lo que está pasando en el día de hoy contra los niños. Sus mentes desde pequeños están siendo bombardeadas por las cosas que están en este mundo. El otro día veía un reportaje que igual deja preocupado en bibliotecas públicas, bibliotecas de los colegios. Los libros, los cuentos que le pasan a los niños pequeños ya traen aquella cosa de inmoralidad sexual como algo tan normal, como mostrar niños con 2 papás o con 2 mamás, como lo más normal del mundo, y que el niño sea lo que quiera hacer, que él decida. Estamos hablando de cuadernitos para niños de antes de que entren en la escuela básica. Eso me sorprendió. Que el Señor nos ayude
En nuestra niñez no nos tocó ver eso, pero cada vez avanza más en nuestro país. Los niños, la importancia, y aquí yo veo a Zacarías profetizando, hablando, entendiendo bien el término que voy a utilizar, entendiéndolo bien y bíblicamente, él está proclamando algo. La palabra proclamar en la escritura está. ¿Por qué digo entendiendo bien el término? Porque en el día de hoy se ha abusado de eso y hay personas llamándose cristianas que dice proclama esto al Señor, proclama esto otro al Señor y proclámalo. No se trata como una varita mágica eso. Pero aquí está, literalmente, él está proclamando algo acerca de su hijo, de su niño. Y él está diciendo, antes de que acontezca todo, él está hablando bien de su hijo, que está pequeñito. Dice, tú, niño, profeta del Altísimo será llamado. La palabra que utiliza allí Zacarías es altísimo. Lo hemos considerado en otras oportunidades. No utiliza la palabra Dios, que se utiliza en el Antiguo Testamento, o en Génesis 1:1, en la palabra Elohim. No utiliza esa palabra. O la otra palabra del Éxodo, Yahweh. Tampoco utiliza esa palabra. Utiliza el Dios altísimo, altísimo. ¿Quién utiliza esta palabra en la antigüedad? Melquisedec era sacerdote del Dios altísimo. Y Abraham trae sus ofrendas y sus diezmos a Melquisedec, sacerdote del Dios altísimo. Y esto nos habla del Dios al cual se está refiriendo aquí Zacarías. Vas a ser llamado, tu niño, vas a ser llamado profeta del Dios altísimo, profeta del Altísimo. Este Altísimo se refiere a todas las naciones. Están los salmos, el famoso Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, ahí está la palabra. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Antes que hubiera pueblo de Israel, antes que hubieran sacerdocio, antes que estuvieran los levitas y todo el ritual sacerdotal de los sumos sacerdotes y los sacerdotes y todo eso, había un Dios que se le llamaba el Dios Altísimo, en nuestro Dios, antes del pueblo de Israel. Entonces esto quiere demostrar que este profeta, este niño, va a ser de bendición para todas las naciones. Él tiene un plan, tiene un propósito, y en su niñez este padre está consciente de eso. Y es una reflexión para nosotros como padres también, lo que decimos acerca de nuestros hijos en su niñez. Y sabe que en educación está comprobado que entre más cosas negativas se le diga al alumno, los padres le dicen al alumno cosas negativas, y ese alumno va de mal en peor. Lo que la Biblia decía hace tantos años, lo han venido a comprobar ahora. Pero aquellos niños que se le dicen cosas buenas, sigue adelante, avanza, tú puedes y todo eso, les va bien, les va mejor. Bueno, la Escritura habla de eso muchos años atrás. Estaba allí, que en nuestra boca hay poder, el poder de la vida, de la muerte, hay poder en nuestras palabras. Y por eso nosotros tenemos que bendecir con nuestros labios y no maldecir, no utilizar nuestra boca para el mal. Bueno, aquí le dice desde pequeño Zacarías, revelado por el Espíritu Santo, este niño va a ser llamado siervo, va a ser llamado profeta del Dios Altísimo. Este Dios que apareció a Melquisedec, que era antes del pueblo de Israel. Y sabe que la misión de Juan era preparar el camino del Señor, preparar su camino. Y podemos aprender nosotros acerca de esto. Vemos una frase de Juan, que es muy conocida, que él dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe, que yo disminuya. Y desde su nacimiento, Juan está haciendo esto. Imagínense, Zacarías va a tener un hijo, pero el primer discurso no lo da para su hijo, lo da para el Salvador del mundo, para el Señor. Y Juan va a ser profeta del Altísimo y va a ir delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos.
¿Cómo podemos entender esto? ¿Acaso Dios no podía preparar sus caminos solo? ¿O no podía de otra forma hacerlo? Y la verdad es que sí, Dios puede hacer muchas cosas de otras maneras, lo puede hacer, pero Él utiliza gente imperfecta para hacer su obra perfecta. Utilizó a Noé para salvar a toda aquella generación, toda la generación murió, salvó 8 personas con Noé, porque halló gracia delante de los ojos de Dios. Y vemos cómo Noé, después que pasó poco menos de un año, Noé se embriagó. Era un hombre, sujeto a pasiones como las nuestras. Así eran los hombres de la antigüedad. Y Juan vemos, recorremos toda la vida de Juan y vemos cómo él no le temblaba la voz para hablar acerca y denunciar acerca de las aberraciones que existían en su época. Los políticos que podían tener el poder de la vida y la muerte en sus manos, él no le temblaba la voz para decir: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y por decir la verdad, mataron a Juan. Le molestaba que él dijera la verdad. Y desde pequeño su padre ya sabía lo que él iba a hacer. Irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. La preparación del camino del Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene una responsabilidad. Hay, como dice Pablo, hay algunos que siembran, otros que riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Hermanos, no envidiemos, porque esa sería la palabra correcta, y la envidia es un pecado. No envidiemos el trabajo de nuestro hermano. Cada uno de nosotros va a dar a Dios cuenta de sí, de lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Cada uno tiene una responsabilidad delante de Dios y cada uno tiene que cumplir su parte. Aquí vemos a un hombre que desde pequeño ya estaba establecido cuál iba a ser su propósito: preparar el camino del Señor. Y vemos a lo largo de la vida de Juan que él cumplió ese propósito. Yo le pregunto a usted, ¿sabe el propósito que Dios tiene para usted en su vida? ¿O tiene un propósito en su vida? Porque Dios no hace nada sin propósito. Y la persona que no sabe cuál es su propósito en la vida, podríamos decir que está perdiendo el tiempo en estos momentos, porque si no se está preparando, si no sabe su propósito, no se puede preparar. Vemos que Juan fue a lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Y ahora por la historia nosotros sabemos que en los lugares desiertos habían personas que se dedicaban a estudiar la palabra de Dios a profundidad. Incluso dejaron muchos documentos allí que ahora poco, en nuestro siglo recién se encontraron en las cuevas, los rollos de Qumran. Allí estaban. O sea, él se preparó para luego manifestarse a todo el pueblo, porque tenía una misión especial, una misión especial. ¿Cuál es la misión especial de nosotros? ¿Cuál es la misión especial de nuestros hijos, de nuestras hijas? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Sabe que leía una persona que estaba discapacitada? Una hermana de edad avanzada, discapacitada, en su cama. Ella no podía salir a predicar, no podía salir, o sea, estaba, podríamos decir, encerrada. Y sabe que ella decidió en su corazón que el propósito por el cual el Señor la tenía viva era para orar, para orar. Y ella se dedicaba a orar. Oraba por los misioneros, oraba por personas específicas que ella conocía, por la obra de algún país lejano que ella nunca conoció, de algún misionero que andaba entregando Biblias por lugares que ella nunca fue, pero ella oraba en aquella cama, en aquel lugar de postración. Ella vio que su destino, que su propósito era orar, porque la oración podía traspasar todo, su discapacidad, su cama, su lugar de postración lo podía
la oración podía traspasar todo eso. Obviamente, yo me imagino ella llegando a la presencia del Señor. Y cada uno de nosotros va a llegar a la presencia del Señor. Pablo, al momento de morir, dice, he acabado mi carrera. Pablo entendió que el propósito de él era predicar el Evangelio. Y predicó el Evangelio por toda Asia, el Asia Menor. Predicó el Evangelio por Europa. Quiso predicar más allá, donde el nombre del Señor Jesucristo no fuera conocido. Y hasta el día de hoy, nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, estudiamos las cartas que Pablo escribió en una cárcel. O sea, ese hombre tuvo la certeza de cuál era el propósito en su vida y lo hizo, no dudó, pero sabe que nosotros a veces dudamos. Vienen ideas a nuestro corazón y sabemos que Dios es el que nos está hablando, pero a veces dudamos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Sabemos el propósito? ¿Estamos preparando el camino del Señor? Juan lo preparó. Juan descendió, Juan bajó. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, que yo sea más pequeñito. Juan tenía discípulos, pero cuando llegó el Señor, le pasó a los discípulos al Señor. No dijo, no vayan con él, sino que dijo, él es aquel, yo dije, el Cordero. Después de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar su calzado. Él es. Vienen los fariseos. Le preguntan, ¿eres tú el Cristo? Él dice claramente, yo no soy. Él sabía su propósito, sabía que tenía que preparar el camino. Sabe que el pueblo había pasado 400 años sin palabra de Dios. 400 años. Era la tarea más difícil de un profeta lo que le tocaba hacer a Juan. 400 años de sequedad espiritual. Y no había nadie que hubiera hablado en esos 400 años por boca de Dios. Y aparece Juan, profeta de Dios, profeta del Dios Altísimo. Los religiosos de la época no lo reconocieron. Incluso el Señor utiliza esa pregunta. Dígame si el bautismo de Juan era del cielo, era de Dios o era de los hombres. Y no le pudieron responder. Si decimos de Dios, nos dirá, ¿por qué no le creíste? Si decimos de los hombres, tememos porque el pueblo le tiene por profeta. Ese era Juan. No le importó el título, entre comillas, el título que le pudieran dar los fariseos. En el Antiguo Testamento, cuando aparecía un profeta, estaba codeándose con los reyes. A Juan no lo vemos. Incluso él enrostra el pecado de los reyes. No era reconocido como alguien importante. Estaba en el desierto, pero su espíritu se fortalecía porque él tenía una misión. Pregunta, yo siempre hago preguntas, pero las contestamos nosotros. ¿Estamos preparándonos nosotros para nuestra misión? ¿Estamos fortaleciendo nuestro espíritu? Juan lo hacía en los lugares desiertos. Otra pregunta, ¿tenemos esos lugares desiertos nosotros? ¿Qué me refiero con lugares desiertos? Por ejemplo, a veces tomar un momento, ir a una habitación con la puerta cerrada y fortalecer nuestro espíritu. Que no haya internet, que no haya teléfono, que no haya nada que nos distraiga. Tomarse un tiempo para fortalecer el espíritu a través de la oración, de la lectura de la palabra, porque tenemos una misión y tenemos que cumplirla. Y sabe que a veces cuando no lo hacemos, el Señor lo hace. Siempre me recuerdo yo que decía, me falta tiempo para esto, me falta tiempo para esto otro, y el Señor permite un accidente en mi vida, 1 año en cama.
No puede utilizar la excusa no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y a veces andamos tan apurados que decimos no tengo tiempo para esto, para aquello. Bueno, el Señor, a veces con su mano fuerte y poderosa, nos da tiempo, y no podemos utilizar aquella excusa. Y a veces se utiliza una cama de hospital para darnos tiempo para fortalecer nuestro espíritu, para entablar comunicación con Dios, orar a Dios. Pero no tenemos que llegar a ese extremo. Podemos hacerlo estando con nuestros cuerpos sanos. Cuando todo va bien, podemos hacerlo. No tenemos que esperar a que nos pase algo malo para llegar a ese fortalecimiento del espíritu. Porque tenemos que preparar los caminos del Señor. Si utilizamos la figura y la frase de Juan, tenemos que preparar el camino para el Señor. El Señor va a llegar a la vida de varias personas a lo largo de nuestra vida. Personas que van a pasar de muerte a vida. Personas que no quieren nada con el Señor y van a conocer al Señor como su Salvador. Lo vamos a ver con nuestros ojos. Pero tenemos que prepararnos para eso. Hay que preparar, allanar el camino para que esas personas conozcan al Señor. ¿Cómo creerán si no hay que les predique? Son preguntas lógicas. Hay que tomar tiempo para preparar la preparación, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. El verso 67 habla del conocimiento, no tiene que quedar atrás el conocimiento. En el libro de Juan aparece una frase también, que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Son dos cosas. Hay hermanos que se van mucho al espíritu. Tienen fe, tienen momentos muy buenos de oración, pero les falta la verdad. Saben poco de doctrina. Son muy fluctuantes. Pueden caer en creer filosofías y huecas sutilezas y tradiciones. Y hay otros hermanos que se van al otro extremo, a la verdad, y se llena la cabeza entonces de conocimientos teológicos, conocimientos de la Biblia, la verdad, pero les falta el espíritu. Su vida espiritual está pequeña. Pero la idea es que estén los dos, que sea un complemento. Y aquí se habla de este niño que va a dar conocimiento de salvación. Y para dar conocimiento de salvación, primero tenemos que prepararnos, tenemos que absorber la palabra del Señor. Está bien el conocimiento, está bien, pero también tiene que entrar a nuestro corazón, Vemos en la Escritura que el mismo Satanás repite versículos bíblicos en la misma tentación del Señor. Están incompletos, incorrectos, porque él obviamente es padre de mentira, pero a lo que voy es que él memoriza también, él repite. Las fábulas también que aparecen de repente en algunas sectas, utilizando textos bíblicos. Por eso es importante el conocimiento de salvación. Juan iba a tener este conocimiento para darlo a conocer a todo el pueblo. Y la gente venía de todas partes a ver a Juan. Le preguntaba, ¿qué debemos hacer también? Y él da instrucciones a cada grupo de personas de lo que tenían que hacer. Pero para hacer todo eso, él tuvo que pasar por un tiempo de preparación antes de su manifestación a Israel. Si hay jóvenes también, a los jóvenes, prepárense. Yo le contaba el otro día a un joven que recuerdo cuando el Señor me habló. Estaba escuchando a un hermano, una predicación. Y él, bueno, ahora yo sé que él no me miró a mí, pero en el momento yo sentí que me habló y me miró a mí. Me dijo que me preparara en la escritura. Porque después íbamos a ser nosotros los predicadores, los maestros de la palabra del Señor, y no teníamos que equivocarnos, teníamos que trazar bien la palabra de verdad, que teníamos una carga sobre nosotros si trazábamos mal la palabra.
En ese momento, en esos minutos que el hermano habló, yo sentí que me hablaba a mí. Era Dios hablando a mi vida a través de un versículo, a través de un hermano. Luego de eso, la responsabilidad, la preparación, la preparación. Pero hay jóvenes que reciben estos mismos mensajes y no se están preparando, no se están preparando. El otro día vi un reportaje que hacían también a unos hermanos famosos en el mundo musical cristiano, y les hacían preguntas bíblicas y no sabían. Y con ese bajo conocimiento bíblico hacen canciones que los jóvenes repiten, repiten y repiten, sin tener sustento bíblico. Cuán grato es cuando abrimos nuestros himnarios y cantamos, y a veces a través de un himno aprendemos doctrina. Es importante la música, la letra de nuestros himnos. Bueno, dar salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Esto es nuevo. En la antigüedad, los pecados se cubrían. Una persona, un israelita, pecaba, partía con su sacrificio, con su corderito, partía donde los sacerdotes y explicaba todo el asunto. He pecado, he cometido tal pecado, vengo arrepentido a entregar mi sacrificio. Los sacerdotes tomaban el sacrificio, lo degollaban al corderito, y aquella sangre cubría el pecado de la persona, y volvía a su casa contento porque había sido perdonado de su pecado. Pero pasando el tiempo, esa persona volvía a pecar, obviamente volvía a pecar. ¿Qué es lo que pasa cuando llega el Señor? Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no lo va a cubrir. Y eso es lo que Juan va a predicar. Salvación al pueblo para perdón de sus pecados. Y esa es la predicación del Evangelio. Hay gente que está en una congregación, pero no está predicando del pecado, no está predicando del juicio venidero, no está predicando de la convicción del pecado. Es otro evangelio el que se está predicando. Es un evangelio un poco liviano, por utilizar esa palabra. Las personas dicen, sí, yo soy salvado, soy cristiano, pero no saben de qué son salvados, por ejemplo. Tienen conceptos cerrados del Señor, pero igual repitieron una oración y ahí están, en una congregación. Dar conocimiento de salvación al pueblo, el perdón de sus pecados, y la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Esto era lo que Juan tenía que anunciar. Iba a pasar todo el tiempo de los sacrificios, iba a pasar todo el tiempo de las tradiciones, las costumbres judaicas. Venía algo nuevo. Dios mismo se iba a hacer hombre. El Dios de la antigüedad iba a visitar a su pueblo. La misericordia hecha carne. La misericordia venía a este mundo y nos iba a visitar. Nos visitó desde lo alto la aurora. La aurora. Y ese es un título que se le da aquí al Señor. La aurora. Cuando comienza todo en la mañana a despejarse, a disipar todas las tinieblas. Y eso es lo que el Señor hizo. El mundo al que el Señor vino estaba en oscuridad, en tinieblas. El pecado había crecido de una manera extraordinaria. Y ahí el Señor viene. Y Juan prepara los corazones, prepara el camino. Le habla fuertemente al pueblo de arrepentimiento, de perdón de pecados, del juicio venidero. Y el corazón del pueblo estaba preparado para recibir
a nuestro Señor, nuestro Salvador. Nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Esa era la condición del pueblo. ¿Sabe que Juan vino a cumplir una profecía que estaba desde la antigüedad? En algunas Biblias aparece allí, anotado también, Malaquías 3, que es la más conocida respecto a Juan. Muchos años se había esperado por este hombre, por la figura. He aquí yo envío mi mensajero, dice Malaquías 3:1. Yo envío mi mensajero, es el mensajero de Dios. Es el único, especial. Por eso es que el Señor después dice, de los profetas nacidos de mujer, no hay ninguno mayor que Juan. Porque él nació para cumplir una misión, cumplió aquella misión a cabalidad, y él presentó al Señor, preparó el corazón para que el Señor fuera aceptado, fuera recibido. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. Aquí hay una referencia a nuestro Señor en el Antiguo Testamento. La palabra allí, ángel, el mensajero del pacto, el Señor, a quien decíais vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego sigue Malaquías hablando de la venida del Señor, pero ya se está refiriendo a tiempos futuros que todavía nosotros no vivimos. Pero la primera parte sí, ya se vivió. El mensajero del Señor, preparando el camino delante de él. Eso hizo Juan, para dar luz a los que habitaban en tinieblas, en sombra de muerte. En la antigüedad hay una figura en el Salmo 23 acerca del valle de sombra y de muerte. Todos hemos pasado alguna vez por estos valles, por estas sombras. Y la única persona que puede dar claridad y puede dar luz es el Señor. Llegar a un momento de tanta depresión, de tanta angustia, que llegar a ver como tangible las tinieblas que nos asedian, que están cerca de nosotros, sombras de muerte, terribles, terribles. Si el enemigo ataca, hermano, no tenemos que descuidarnos, puede destruirnos con esas sombras de muerte. Si nos alejamos del Señor, si dejamos de estar en comunión con Él, obviamente le abrimos la puerta, las ventanas a estas sombras de muerte del mundo de la oscuridad. Sabemos que el creyente, por tener el Espíritu Santo morando en nosotros, nunca jamás va a ser poseído por un espíritu, por una hueste espiritual, pero tenemos batallas, tenemos guerras. Hay estas cosas, como mencionaba, personas que caen en terribles depresiones, que el día puede estar muy soleado, puede estar todo muy bien, pero la persona no quiere despertar, quiere solamente dormir, no quiere comer, todo le parece malo, todo le parece oscuro. Bueno, la mayoría de la sociedad que le tocó vivir a Juan estaba así, y él viene entonces a anunciar la luz que iba a venir a este mundo, que iba a mostrar todo lo que estaba pasando a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte. Y en el día de hoy es lo mismo. De la única forma que una persona puede salir de esas tinieblas de oscuridad es mostrándoles al Señor, al Señor. A veces cometemos el error de no mostrar al Señor, mostrar cualquier otra cosa, pero lo único que puede sacar a una persona de la oscuridad en la que está viviendo y que la misma persona no sabe que está viviendo en oscuridad, es mostrándole la luz del Señor que alumbra lugares oscuros, que alumbra las tinieblas más tenebrosas. El Señor alumbra, y cuando Él alumbra disipa toda oscuridad, toda tiniebla, y ahí luego encamina nuestros pies por camino de paz. Y esa es la idea también. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
El Señor vino a hacer la paz mediante su cruz. Se presenta como el príncipe de paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dijo el Señor. El mundo a veces ofrece paz a través de papelitos firmados que se los lleva el viento. Pero el Señor, la paz que da el Señor a nuestra vida es indescriptible. Recuerdo antes de que el Señor me salvara, el temor, el terror a la muerte que le tenía, un pánico. Cuando el Señor me rescató, me salvó, luego de eso, por lo menos 3 veces me han dicho que voy a partir, a fallecer. No hay temor, no hay ese temor. Es totalmente diferente con el Señor. Totalmente diferente con el Señor. Él quiere que tengamos esa paz, esa tranquilidad, y que nuestros pies caminen por caminos de paz, que tengamos tranquilidad también al caminar en nuestra vida. Y el versículo 80 termina con Juan, con este niño. El niño crecía. Hermanos, los niños crecen y usted podría decir, en lo más lógico, obviamente. Bueno, en lo espiritual es lo mismo. Si usted lleva varios años en el Señor y no ha crecido, preocúpese. Si ha nacido en el Señor, ya no es un niño, van pasando los años, tiene que crecer, es lo más normal, que un nuevo creyente vaya creciendo en lo espiritual. Los niños crecen, y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, ya hablé algo de eso. Hay que fortalecer nuestro espíritu. ¿Y cómo se fortalece el espíritu? A través de la palabra de Dios, a través de la oración, del ayuno, le agregan algunos. Fortalecer el espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Esa palabrita allí, la manifestación, es como que todo lo que se preparó Juan estaba destinado para un día, una hora y un tiempo determinado. Cuando Dios dijo ahora, ahí se manifestó Juan. Y vemos los resultados. Cuando él comienza a decir, este es aquel de quien yo dije, porque él ya Juan había hablado varias veces del Señor, lo había presentado al pueblo. Entonces cuando lo ve, este es de quien yo dije, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a dejar hasta allí, que el Señor bendiga su palabra.